Hola a todos, ¿qué tal? Hoy hablamos de cómic histórico en toda la amplitud de la palabra. Recuerdos del Ejército de Napoleón, la edición integral de esta obra que nos llegó a las tiendas hace unas semanas de la mano de Carten. Carten, la editorial, es joven en el mercado español, pero que una vez más se posiciona como una de las mejores, si no la mejor, en relación calidad-precio por la calidad de sus productos, del formato y, en fin, una maravilla. Esto es una edición integral de la obra de Dufresne y Alexander que, como digo, es cómic histórico, pero cómic histórico de verdad. No es cómic fabulado en un entorno histórico, no son personajes históricos viviendo una aventura, no. Esto es el cómic ideal para aquellos amantes de la historia y sobre todo amantes de las guerras napoleónicas, de la figura de Napoleón, que es alguien que yo personalmente, me gusta la historia, soy profesor de historia, pero nunca le he visto para tanto, ni por lo que consiguió en términos de imperio, apenas duró 15 años y geográficamente tampoco fue de los más grandes, y siempre le vi muchas flaquezas como persona, como lo que, en fin, como lo que quería transmitir, pero los franceses ya sabemos que son expertos en vender lo suyo y en crear mitos. Y el caso es que el mito de Napoleón, como uno de los grandes conquistadores de la historia, sigue hasta hoy día. Esto es otra cosa. Aquí no aparece Napoleón, aquí, excepto momentos puntuales, no hay esas grandes batallas que se dieron entre el ejército francés, la Gran Armée, y el resto de confederaciones que se le opusieron. Esto es otra cosa. Pero bueno, antes de eso, veamos el continente, antes de hablar del contenido. Formato integral, de los que ya nos acostumbra Cartem, enorme, que el dibujo ahí lo agradece muchísimo. Muy buena calidad al tacto y un papel buenísimo. Detalles, fijaos las guardas, papel muy bueno. Y muchísimos extras, extras que veremos al final, desde entrevistas con los autores hasta un glosario que es muy importante, sobre todo para alguien que no tenga conocimientos de la terminología militar de la época, de la terminología, y notas del traductor, que también ha hecho un trabajazo, porque hay palabras o expresiones que no son fácilmente traducibles y creo que ha salido con nota. Tenemos aquí las notas del traductor con las diferentes por qué ha elegido cada una de las acepciones. A ver, una pequeña biografía de los autores de Dufresne, que no es un historiador en sí, es psicólogo de formación, y eso se ve en la caracterización que hace de los personajes. Alexis Alexander, que es un seudónimo de Alexei, un serbio, que de verdad dibuja todo y lo dibuja bien. Glosario de términos poco conocidos, y luego galería de bocetos y entrevista con el autor, con el guionista, para ver qué ha querido, por qué ha hecho esta obra, que le ha hecho en homenaje a uno de sus antepasados, que murió en una de las batallas aquí reflejadas y aparece, es el personaje principal de la historia, y luego las diferentes campañas que tienen lugar en la historia, porque esto no es una gran historia. Esto está dividido en 4 álbumes, cada álbum es un año de las guerras napoleónicas y cada año pues tiene una batalla o está asentado en un sitio concreto del Imperio francés. Una pequeña explicación de lo que fue el Gran Imperio, de bueno, lo que era el Gran Ejército, y una cronología de Napoleón. O sea, es que comparado con otras editoriales, que no voy a decir quiénes porque ya todos lo sabemos y me hago pesado, es que aquí hay todo lo que tiene que tener un cómic integral. Todo, para que el lector pueda situarse y pueda, en fin, entrar en la historia. Y la historia en sí, bueno, pues primero avisar que esto no es para todo el mundo, en el sentido, esto es cómic histórico, y los detalles históricos, digamos, la situación histórica del momento, los ambientes, los personajes, los uniformes, las diferentes categorías militares, el momento, todo eso, digamos, se superpone a lo que es la historia. Que la historia son diferentes álbumes, cada álbum individual se puede leer eso como una historia única, pero que vamos siguiendo la historia de nuestro protagonista, el belga, así le llaman sus compañeros. Primero, cuando es un miembro del segundo de cazadores, todos las unidades, los grados, los uniformes, todo está perfectamente tratado de una forma histórica. Es
el detallismo minucioso que hace el dibujante desde las construcciones hasta los uniformes militares, los grados, los caballos, las batallas, que lo veremos también, es que esto es como transportarte a esos campos enlodados de Europa en los que cientos de miles de soldados de una y otra nacionalidad lucharon y murieron. En la primera historia es la presentación de los personajes y aquí puede considerarse como una historia coral, en el sentido de, sí, el protagonista es nuestro joven belga, así le llaman sus compañeros, pero va acompañado siempre de mastín, alguien pendenciero, alguien no excesivamente de confianza, y un veterano Austerlitz, que bueno, por la batalla de Austerlitz es un mostacho viejo, le llaman, que es alguien veterano y que los demás sienten automáticamente respeto por él. Nos cuentan cómo es la vida, porque de esto va el cómic. No es de una gran saga, no es una gran batalla que se va preparando página a página, sino cómo era la vida en cada una de las pre-batallas, de los tiempos de paz, de las cuando el ejército estaba establecido. Los momentos de aburrimiento, de tensión, los momentos en los que se producen deserciones, cuando ocupaban las casas de los diferentes países que conquistaron, porque Napoleón hablaba de libertad, igualdad, fraternidad, de las ideales de la Revolución Francesa, bla, bla, pero el caso es que jugó, tomando las palabras de Pérez Reverte, jugó los bolos con las monarquías y con los países de Europa durante el tiempo que estuvo en el poder. Y aunque hablaba de la libertad de los pueblos, pues sojuzgó e impuso a sus generales, a su hermano, aquí tuvimos a su hermanito, a Pepe Botella, y bueno, en fin, que una figura muy contradictoria y creo que excesivamente exalzada. Si no fuera francés, dudo mucho que tuviera tanto renombre y su mito hubiera durado tanto hasta hoy día. En el primer álbum, ya digo, vemos como la presentación de los personajes, como nuestro belga tiene un grupo de compañeros, no siempre se llevan bien entre ellos, las vicisitudes de la batalla, las vicisitudes de la paz, que eso es cuando los hombres no tienen nada que hacer y empieza el hastío, empiezan a recordar lo que dejaron atrás, el echar de menos a los compañeros caídos, eso en tiempos de guerra es muy peligroso. Y en cada álbum hay como una pequeña historia, la mayoría de las veces, no voy a decir detectivesca, pero nuestro protagonista tiene que averiguar, tiene que descubrir qué ha pasado. En este caso, el asesinato, la muerte del caballo de su amigo, el soldado veterano que le acompañaba desde los inicios de las campañas napoleónicas y ha sido, bueno, muerto. Eso es la trama conductor del álbum, pero es más bien la excusa para mostrarnos ese gran fresco de las diferentes compañías, cómo se llevaban unas con otras, la infantería, digamos, que mira por encima del hombro y viceversa a estos cazadores a caballo. Los detalles históricos están todos perfectamente. Por ejemplo, en aquella época hubo una escasez de tinte azul, así que los uniformes eran blancos y el insulto que se le hacía eran culos blancos. Y en fin, le digo que quien espere una gran historia o una historia perfectamente articulada como un mecanismo de reloj y que termine en una revelación, no va a encontrar eso aquí. Hay una pequeña historia, pequeña trama que articula lo que el guionista quiere contarnos, cómo eran las cosas en cada una de los años que su antepasado participó en las campañas. Primer álbum, el misterio de quién mató a ese caballo y por qué lo hizo, mientras conocemos las interioridades de este segundo de cazadores imperiales. Después, el siguiente álbum, a ver, pasamos por aquí, no quiero hacer spoilers. Vamos a ver. Sí. Veis que muchas veces se resuelve todo con una última página en la que, por medio de diferentes viñetas y mucho texto, pues te explica cómo queda la situación, cómo quedó históricamente la situación en aquella zona, en aquel conflicto, en la batalla que tocara. Después, Los hijos de la viuda. Los hijos de la viuda, aquí el guionista introduce un elemento interesante, la masonería que surgió, aunque la masonería, los francmasones
claman tener orígenes milenarios, pero empezó realmente en la Ilustración, siglo XVIII. Vemos cómo estaba gran parte del ejército francés, de los oficiales, de los gerifaltes, eran parte de ella, y vemos sus ritos. Vemos, al que le interesa el tema, le recomiendo el cómic de Alan Moore, From Hell, que es un manual interesantísimo de un tema que es bastante desconocido, sobre todo en España. En esta historia, pues nuestros protagonistas no están en batalla, están, digamos, en un pueblo, y la falta de acción hace que se produzcan tensiones, que se produzcan... de nuevo, vemos el día a día, vemos cómo toman posesión de edificios, cómo los adecentan, cómo toman contacto con los locales de forma más o menos amistosa. Y en fin, pues de nuevo se superpone por encima de una gran historia, una historia que el día a día de los soldados, sus relaciones entre ellos, y en fin, todo. Ya no estoy haciendo ninguna referencia al dibujo, porque ya veis que es buenísimo. Dibuja mucho, lo dibuja todo. Hay muy pocas páginas con fondo, sin fondos. La mayoría de las veces está muy trabajado, y cuando hay una construcción, cuando hay una aldea, pues te pones a fijarte y está todo desde el pozo, las tierras de labranza, en fin. En esta segunda historia se introduce una especie de elemento sobrenatural, como hombres lobos, pero que acaban siendo algo totalmente diferente. De nuevo, un misterio que nuestro protagonista tiene que descubrir. No descubrimos el final para no hacer spoiler, y entramos ya en la tercera de las historias, tercer de los álbumes que componen este integral. Este puede resultar algo confuso, porque está contado en dos tiempos. En el futuro, en el que un anciano, que luego descubrimos que es el protagonista de la historia, vuelve a uno de los pueblos en los que su destacamento se asentó, y en flashback va narrando la historia, una historia que involucra a médicos militares, a una traición, a una mujer, y el poner las cosas, ajustar cuentas muchos años después. De nuevo, diferentes facciones, los cosacos, los austríacos, diferentes tipos, diferentes soldados de diferentes unidades del ejército francés, y todo perfectamente dibujado. Y pasamos, no queremos de nuevo hacer spoiler. La última historia, que es quizás es la historia en la que hay más batalla, pero a la misma vez es la menos bélica, en el sentido de estamos ya nuestro protagonista ha muerto, sus hijos van al entierro y se toman posesión de su casa y todas sus posesiones. Vemos a través de conversaciones y a través de las actitudes de esos hijos que fue un padre ausente, fue un padre frío. Ellos culpan de la infancia que tuvieron abandonados, cuidados por su madre, y no entienden la actitud de su padre, siempre pensando en el pasado, siempre pensando en batallas. A raíz del descubrimiento de un diario, el diario que tiene el mismo nombre que este integral, recuerdos del ejército de Napoleón, que aquí originalmente es de la Gran Armada, del gran ejército, pues el hijo va leyendo y reconciliándose con la figura de su padre. Y aquí es donde está la batalla más brutal, la batalla más... a la misma vez que tomamos contacto con los cosacos, habitantes de lo que ahora es Ucrania, que de hecho hay un título del que ya he hecho reseña en el canal, en el que precisamente se llama así, cosacos, y se habla mucho de ese pueblo. Pues aquí los cosacos al servicio de los rusos, que nuestro protagonista se tiene que enfrentar con uno especialmente carnicero. Y bueno, hay una batalla final que voy a enseñar las páginas porque son dignas de verse. Aquí es espectacular. Hay pocas escenas de batalla en sí, la mayoría, ya digo, es un vistazo al día a día de los soldados de a pie, los soldados que hicieron posible las conquistas napoleónicas. Napoleón ni aparece, se hace constante referencia a Napoleón, a sus generales más importantes,
pero no aparecen por aquí. Aquí todo el foco se lo llevan los soldados de a pie. Y bueno, pues después de esto ya lo que he enseñado como extras, la explicación de lo que fue el Imperio de Napoleón, una sucinta biografía del corso, la explicación de las principales batallas que aquí se nombran o somos testigos de ellas, y luego ya la entrevista, la biografía, en fin, un pedazo de edición, una historia interesante, una historia diferente de lo que dentro de lo que entendemos como cómic histórico. Cuando se publica un cómic histórico, pues siempre es una batalla o es una campaña militar o está centrado en un de los grandes conquistadores. Sin embargo, aquí el foco se lo llevan los soldados de a pie y con diferentes aventuras, no voy a llamarlas aventuras, diferentes capítulos que en conjunto tienen poca acción, pero que no resultan para nada aburridos porque siempre hay un misterio, una investigación, algo que guía la trama siempre de forma de hacer sentir interés. El protagonista, pues al principio empieza haciendo una obra coral y poco a poco, por los avatares de la guerra, va quedando él solo hasta el final. ¿Recomendable? Pues obviamente, si te gusta la historia, sí, pero sobre todo eso, si eres un amante de la historia, del género histórico, si eres, por supuesto, un fan de las campañas napoleónicas, pues aquí lo vas a gozar. Si buscas una aventura única, en el que haya épica, en el que haya grandes batallas, en el que, pues quizás no sea para ti, pero en cualquier caso el dibujo, los cambios geográficos que hace, que para nada es muy dinámico, en ningún momento se queda la historia en el mismo sitio y llega a cansar. La multitud de personajes secundarios que, ojo, puede al principio confundir. Esto gana mucho en una segunda lectura cuando ya los tienes a todos situados y cuando ya te has hecho a la idea de las diferentes expresiones que aquí, al tener que estar constantemente en una primera lectura yendo hacia atrás para descubrir a qué se refieren o qué batalla es y tal, pues quizá rompa un poco el ritmo. Pero una vez que ya lo has leído, lo tienes todo claro y lo lees de nuevo, ya conociendo todo, pues la lectura gana bastante. Nada más, de nuevo Carten, un buen título, una edición perfecta y esperando a lo que trae. Acaba de anunciar sus títulos para el 2024 y muchísimo y mucho bueno. Nada más, lo dejamos aquí. Un saludo y hasta la próxima.